Hola, buenas, que Dios os bendiga a todos. Hoy quiero traeros, queridos hermanos, un estudio que he estado así realizando sobre hechos científicos en la Biblia, demostrando que lo que dice hoy en día la ciencia, de hechos históricos y científicos, lo que dice la ciencia, que la Biblia ya lo decía muchos años antes. Con lo cual, lo que vengo a demostrar es que la Biblia, que es la palabra de Dios, y que Dios existe, y que Dios reveló cosas en la Biblia que la ciencia verificó años y siglos después. Amén. Para decir estos datos, debemos saber en qué año fue todo. Según fuentes históricas, la Biblia fue escrita por unos 40 autores o más diferentes en un periodo de unos 1500 años. Nos dice que el primer libro de la Biblia que se escribió probablemente fue Génesis o Job alrededor, quedaros con esta fecha, alrededor del año 1400 antes de Cristo, y que el último libro en ser escrito, que fue el Apocalipsis, alrededor del año 90 después de Cristo, o sea, aún estaba entrando, quien dice, en el primer siglo. Acordaros de estos datos, que la Biblia nos dice fuentes históricas que fue escrita entre el año 1400 antes de Cristo y que el último libro escrito fue el Apocalipsis alrededor del año 90 después de Cristo, entrando aún, quien dice, en el primer siglo. ¿Vale? Ahora vamos a decir fuentes históricas y después voy a decir unos versículos de la palabra del Señor. Amén. Isaac Newton, un gran científico, nos dice que entre el año 1665 después de Cristo, que descubrió que la Tierra flotaba en el espacio. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia aquí sobre esto. Nos dice la palabra del Señor en Job 26, versículo 7, nos dice que Él extiende el norte sobre el vacío, que cuelga la tierra sobre la nada. Que la tierra, o sea, que la tierra ya flotaba en el espacio. Y nos dice justamente lo que se ha dicho al principio, que la Biblia fue escrita entre el año 1400 antes de Cristo y alrededor del año 90 después de Cristo, y que justamente nos están diciendo que los primeros libros que probablemente fueron los de Génesis y lo de Job. Y Job ya nos decía, o sea, que Dios le reveló a Job que él extendía el norte sobre el vacío, que cuelga la tierra sobre la nada, que la tierra ya flotaba en el espacio, y que Isaac Newton descubrió esto en el año 1665 después de Cristo, que la tierra flotaba. Amén. Nos dice Cristóbal Colón que entre el año 1494 después de Cristo, que descubrió y certificó que la Tierra es redonda. Y por decirnos esto, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. La Biblia, vuelvo a repetir, que se escribió entre el año 1400 antes de Cristo y el año 90 después de Cristo. Aún se estaba acercando el primer siglo en todos estos datos bíblicos, hasta que la ciencia abarcara después cosas que justamente nos está demostrando la Biblia, que ha dicho antes que la ciencia lo descubriera. Pues justamente Isaías 40:22 nos está diciendo: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Isaías 40:22. Y nos dice que Cristóbal Colón descubrió y certificó que la tierra era redonda en el año 1494. Vamos a hablar un poco ahora, queridos hermanos, sobre la sangre. La sangre, que la ciencia médica certificaba que la sangre era la vida. Amén. El 17 de abril de 1616 después de Cristo, William Harvey presentó por primera vez a los miembros del Royal College of Physicians su revolución descubrimiento de que la sangre circulaba, bombeada por el corazón en el siglo XVII. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Levítico 17:11 nos dice: porque la vida de la carne
está en la sangre. Y la Biblia ya sabía todas estas cosas, eran todo revelación del Señor. Y justamente, como vuelvo a repetir, seré pesado, pero lo repito, que la Biblia fue escrita 1400 años antes de Cristo y que el último libro fue en el año 90 después de Cristo. Y nos están diciendo que estas cosas estaban escritas antes de que los científicos lo descubrieran. Y todo esto ya estaba escrito en la palabra del Señor. Amén. Nos dice, queridos hermanos, en la palabra del Señor, amén, nos dice también sobre los dinosaurios. Amén. ¿Qué es lo que nos puede decir la Biblia también sobre los dinosaurios? Dice que los primeros dinosaurios se descubrieron en el año 1827 por el naturalista inglés Gideon Meintel, a partir del fragmento de un fémur fosilizado encontrado por William Buckland, profesor de geología de la Universidad de Oxford, en el año 1827 después de Cristo. ¿Vale? Nos dice en el libro de Job 40, nos está describiendo una especie de animal. Job 40, 15, 19 nos dice así: mira al Behemoth, criatura mía igual que tú, que se alimenta de hierba, como los bueyes. Cuánta fuerza hay en sus lomos. Su poder está en los músculos de su vientre. Su rabo se mece como un cedro entre los tendones de sus músculos que se entrelazan. Y sus huesos son como barras de bronce. Sus piernas parecen barrotes de hierro. Dice la palabra del Señor: entre mis obras ocupa el primer lugar. Y dice: solo yo, hacedor, o sea, el creador, puedo acercarme a él con la espada. Este animal que nos está dando sobre estas descripciones, he estado investigando así, mirando un poco, y la descripción que encaja es con el Diplodocus, con ese dinosaurio enorme que comía hierba, que tenía el cuello muy largo, el Diplodocus. Vamos a ver, queridos hermanos, lo que estamos viendo es que justamente vemos que la Biblia ya estaba dando datos sobre lo que después descubrió la ciencia. La ciencia, queridos hermanos, está abarcando justamente lo que la Biblia ha dicho antes. Amén. Porque justamente nos dice así que Albert Einstein, vamos a ver lo que dice Albert Einstein, dijo que Dios es un misterio, pero un misterio comprensible. Dice: no tengo nada sino admiración cuando observo las leyes de la naturaleza. Qué bonito. Y dice: no hay leyes sin un legislador. El propio Albert Einstein estaba diciendo que Dios existe, que observaba las leyes de la naturaleza, y que él mismo decía que no hay leyes sin un legislador. O sea que todo fue creado por el Señor, lo que está diciendo. Así que vengo a dejaros con este pequeño estudio que quería enseñaros de cómo la Biblia fue escrita mucho antes que todas estas bases científicas se descubrieran cosas. La ciencia lo único que está abarcando es que la palabra de Dios, la Biblia, es justamente eso, la palabra del Señor, y que Dios existe porque Dios reveló todas estas cosas a todos estos profetas que están escritos en la Biblia, escribiendo todas estas cosas, y que después la ciencia justamente nos reveló después de las cosas que estaban escritas más antes que en la Biblia. Amén. Así que vengo a dejaros con estos datos históricos para aquellos ateos que solo creen en la ciencia, para que veáis que la Biblia abarca todo lo que la ciencia descubrió después, que los datos históricos nos dicen que la Biblia fue escrita entre el año 1400 antes de Cristo y alrededor del año 90 después de Cristo, y que todas estas cosas científicas importantes se descubrieron siglos después de Cristo. Amén. Así que espero que te haya bendecido esta lección, este estudio que he hecho. Amén. Y que Dios os bendiga y que Dios os guarde.